En agricultura es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que llega a la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conduce Jorge Andrés Pomar. Muy buenas noches, queridos auditores, radio escuchas, chilenos y chilenas, bienvenidos a Chile Público. Hacemos Chile Público desde Providencia 1208, piso 6, en los estudios de Radio Agricultura, específicamente en el estudio número 2 que dirige en los controles el señor Luis Fraile. Somos Radio Agricultura desde Copiapó y hasta Punta Arenas, en San Felipe y Los Andes, 102.3, en Los Ángeles, 100.5, si voy hasta Coyhaique, 104.1, aquí en Santiago de Chile y en toda la región metropolitana somos 92.1. La radio ahora también se ve a través del YouTube Live de Radio Agricultura, también canal 166 de Zapping TV, 143 de GTD, 15 en Bit. Dame un poquito más de guataje, amigo Lucho Fraile, para presentar a nuestros panelistas habituales de los días lunes. Los saludo a usted, imagino contento está. Señor Rodrigo Delgado, bienvenido. Muchas gracias, un lunes más. Sí, pues contento. Me imagino que se refiere al triunfo de Palestino de Colo Colo. Así es, a domicilio y en el día del cumpleaños. Pues eso no se hace, como irse a comer la torta del cumpleaños. Leí un titular muy bueno que decía: Colo Colo puso la fiesta y Palestino se llevó los regalos. Eso salió un titular. Porque usted no se ría. Usted no se ría con Tertulio Gonzalo Durán. Bienvenido, sí. Andaba ahí también pasando dolores de cabeza en las tierras del Piduco. Sí, pero yo ya estoy predispuesto a que este año va a ser un año muy, muy, muy duro, de mucho sufrimiento. Empatamos con Rangers, pero con un desempeño deportivo muy débil, así que espero que remontemos. Oye, en todo caso, apareció Segovia. Sí, en todo caso, felicitaciones a Colo Colo porque efectivamente 101 años es un aniversario muy importante y ¿La Unión es más antigua? No, la Unión es mucho más antigua, es 124, 125. Sí, porque es decimonónica la Unión, ¿no? Sí. Pero de todas maneras, felicitaciones a los colocolinos. Nosotros en el 2020 cumplimos 100 años, por lo tanto ya estamos en los 106. Pero, oye, te quería preguntar por Segovia. Apareció Segovia, que aparece cada cierto tiempo. ¿Tú tenés contacto con... ¿Y tuviste algunos entreveros? ¿Como alcalde? No, yo... A propósito de tu unión, estamos metiendo ahí un tema... Sí. Muy breve para no latear, pero efectivamente la Unión Española ingresó un anteproyecto en Independencia, que es este que volvió a revitalizar, digamos, a través de redes sociales, que incluía un proyecto deportivo de modernización del estadio muy importante, que incluía unas torres. Y la cancha atrás, la cancha 2, por así decirlo. Efectivamente. ¿No? Y efectivamente este es un proyecto que sufrió múltiples observaciones de parte nuestra que lo inviabilizó. Segovia me golpeó un poco por redes sociales. Pero nunca te llamó. Yo nunca había hablado con él, nunca lo había visto, pero tuvimos oportunidad años después de encontrarnos y de aclarar esto, y efectivamente... ¿De encontrarnos? Pues él no viene. No. Vino a Chile en algún momento antes que yo dejara de ser alcalde. Mira. Y la Unión Española me transmitió su interés en conversar. Le dije que solicitara reunión por ley de lobby, y tuvimos una reunión con nuestro equipo directivo y con los dueños de Unión Española, y efectivamente ahí yo le demostré, le acredité que, si bien es cierto, ingresó un proyecto muy importante, un anteproyecto muy importante, finalmente la ley lo permite, se va modificando, terminó solo en las torres. Entonces, si ahora se ingresa un nuevo proyecto, efectivamente, que incluye la modernización del estadio, bueno, pucha, bienvenido, y desde el punto de vista técnico tendrá que evaluarlo la Dirección de Obras Municipales. El Estadio Santa Laura es un recinto hermoso, ojalá la catedral. Sí. Ojalá se pueda modernizar, pero claro, a la Unión le ha costado mucho reparar la cancha, el tema de las torres de iluminación también le costó. Estuvo muy mal traer la cancha. Ojalá que, claro, no se quede solamente en declaraciones cada cierta cantidad de meses o años, sino que ojalá que se puedan, más allá del sitial de la Unión, que también merece estar en primera. Es el cuarto grande, ¿no?
Bueno, ya voy a abrir la discusión. Yo creo que sí, si uno considera un conjunto de variables, historia, título, hinchada, en fin. En el fondo tiene que competir con Wander con Cobreloa. Ahí está la pelea. Cobreloa por los títulos nacionales. Ahora Unión Española del 75 fue subcampeón de la Copa Libertadores en un momento en que, digámoslo, era un verdadero saqueo de los equipos del Atlántico, y efectivamente fue una final que se disputó en un tercer partido, sí, en condiciones bien irregulares. Entonces es un equipo que nacional e internacionalmente efectivamente es muy importante. Yo parto de la base que esta discusión considera a Palestino el primer grande, pero bueno, sí, puede ser Unión el cuarto grande. Oye, a propósito, ya que hablamos de estadio, pero también al final de proyecto urbanístico, siempre también se habló ahí en el Estadio de la Cisterna ser el estadio compartido con la gente de la Universidad de Chile, a propósito que ellos tienen su reducto de entrenamiento, ¿no es cierto? El CEDAL, ahí justo al lado también. Es una larga historia y hay harto mito respecto a eso. Efectivamente, entiendo que en algún momento hubo conversación en el pasado, pero no es lo mismo aprobar por parte de la comunidad, de la ciudadanía, o dar el beneplácito a un estadio, qué sé yo, en el caso de Palestino, ¿cierto? Un estadio para 12.000, 13.000 personas, que regularmente van 4.000, 5.000, no sé, con hinchadas visitantes, a un estadio ya de un equipo como puede ser la U, Colo-Colo, ¿cierto? Ya ni siquiera Católica, estoy hablando de... La Católica tiene otros problemas de acceso, de calle, pero Colo-Colo y la U tienen una dinámica distinta, y yo creo que nunca fue bien visto por la comunidad que estuviese un estadio donde pudiese ser de local la U. Yo recuerdo que en el pasado hubo mucha discusión respecto al estadio de la U. A mí me tocó en algún momento, me acuerdo en un verano, no que tampoco en latear, pero en un verano me invitan a un programa de estos deportivos. Yo era alcalde de estos deportivos me acuerdo, se grababa en TVN, parece que era de estos programas de como, no sé, de ESPN o esto, pero muchos años atrás. Y me preguntan, oye, alcalde, ¿qué piensa usted? Porque me invitaron como hincha del fútbol, sabía mi vinculación. Y me preguntan, oye, los estadios. Le dije, mira, en Europa, a propósito, ¿cierto?, de la gira, del periplo que hizo acá nuestro amigo Gonzalo, los estadios se integran en las ciudades, pero se integran además en el día a día, no son solamente un espacio para 15 días, claro, tienda y todo lo que significa la infraestructura para la museo. Comunidad. Exacto, una cosa. Entonces yo dije, mira, si un estadio llega, y yo me acuerdo que hablamos del sector de la Maestranza y de Estación Central, que son muchas hectáreas. Bueno, hoy día hay proyectos de vivienda social y otros proyectos que se han ido consolidando, pero en ese tiempo era un descampado. Dije, bueno, tiene acceso por la autopista. Dije 2 o 3 cosas respecto a este tema, y empezaron las redes sociales a manifestar que yo había dado la autorización por el estadio de la U. Oye, y la mitad de la gente me felicitaba, lo otro, obviamente no. Oye, se gestó una bataola. Y fue una opinión. Entonces yo creo que hay lo mismo pasó con la U en La Pintana, entiendo yo. También hay una especie de conversación, y lamentablemente cada vez que estos equipos grandes, por así decirlo, como gran convocatoria, dicen que van a empezar, oye, se genera todo un revuelo, porque hay un concepto de los estadios acá en Chile o en Sudamérica, en Chile en particular, están a la altura de un relleno sanitario, de un cierto... O sea, por lo menos los de ese nivel de convocatoria. Claro, de una planta química, o sea, está en ese nivel. Sí. Tenemos que dar el paso y entender que a lo mejor son recintos que efectivamente pueden integrarse mejor a la ciudad, pero eso también involucra, obviamente, un cambio de mentalidad, no solamente de la comunidad, sino que también, fundamentalmente, de los mismos equipos, los hinchas, la sociedad anónima, que planteen proyectos deportivos. Ahora, Palestino tiene un arriendo ahí a la comunidad cisterna, el cual espero que se renueve prontamente para poder hacer una inversión. Claro, queremos hacer una inversión importante, pero es un tema que en su momento se va a anunciar, pero queremos obviamente mejorar más de lo que ya lo hemos mejorado, que ha sido bastante. De hecho, hoy día estamos sumando ramas de hockey patín, de básquetbol, de futsal, porque hicimos un recinto aledaño, ¿cierto? Donde está el estacionamiento, lo pavimentamos, hay canchas de pádel, y la verdad es que ese recinto en la Cisterna hoy día está albergando también a vecinas que no tenían relación con Palestino, y que hoy día hay mucha gente que está haciendo deporte. Eso es clave, que los estadios se integren a la vida cotidiana de la ciudad. Yo siempre promoví, en el caso particular de Independencia, que la Unión Española tuviese una línea de extensión, un vínculo con los clubes deportivos tradicionales de la comuna, con otro tipo de actividades, que el estadio se pudiera usar para desarrollar distintas actividades. De algún modo lo logramos, se desarrollaron algunas iniciativas, se implementó el sistema tarjeta vecino, que era que el vecino acreditaba que vivía en la comuna y tenía una entrada preferente en tribuna antes, en fin,
yo creo que los clubes tienen que fortalecer, especialmente en la región metropolitana, su identidad con los territorios, porque de lo contrario, claro, termina siendo absorbido por los dos grandes. Exacto. Porque uno revisa la prensa, en fin, y se habla un 90% de los clubes con mayor convocatoria y con mayor cantidad de títulos. Entonces, de algún modo, las nuevas generaciones no siempre tienen un elemento identitario en torno a otros clubes como Palestino, Unión Exacto. Española, Audax Italiano, por mencionar los de las colonias, o cualquiera otro de las grandes ciudades. No, es fundamental y en eso estamos. Yo creo que los clubes tienen que afincarse mejor, pero obviamente abriendo las puertas a la comunidad, como decía Gonzalo. Yo creo que hay una cantidad importantísima de actividades que se pueden hacer en conjunto con los municipios. A propósito, en el verano pasé por el Sánchez Rumoroso y mi hijo quería conocer el Sánchez Rumoroso. Ya, lo llevé y justo había una persona que nos mostró ahí algunas cosas que estaban haciendo. Oye, impresionante la cantidad de actividades que se hacen dentro del estadio. Se ocupaba hasta el túnel de salida de los jugadores. En el túnel mismo era como una especie de sala de no sé, estaban haciendo algo así como tai chi, una cosa parecida, pero en el mismo túnel que sale. Entonces, obviamente que son espacios que si son bien pensados y se pueden utilizar durante la semana, durante... igual hay una diferencia importante, que es que el Sánchez Rumoroso es un arriendo a Coquimbo. El de la Unión es de la Unión. Sí. El Santa Laura es de la Unión. Yo 2 semanas atrás fui a ver Iquique, Puerto Montt, y el estadio Tierra de Campeones, más allá que está pintado de celeste, y vamos Iquique por todos lados, vamos Dragones, pero es de la municipalidad. Bueno, el de Audax Italiano También. es municipal, porque el terreno es municipal. Hubo una inversión muy importante del gobierno central, en el gobierno de la presidenta Bachelet, cuando se creó esta línea de estadios, digamos, bicentenario. Y mismo año Coquimbo. Mismo año, claro, Coquimbo, sí. Y El de Palestino es de la cisterna. Sí, de la municipalidad. Municipal, hay un arriendo. Y lo utiliza en el caso de la Florida, Audax Italiano. Pero el modelo es ese. Yo creo que ahí hacia allá se tiene que avanzar y creo que los clubes tienen que abrirse esas posibilidades, sean o no sean sociedad anónima, lo que sean, creo que tienen que abrirse. Y los 4 clubes que tienen estadios propios, que es la Unión, Católica, Colo-Colo y Huachipato, ¿cierto? También tienen que abrirse a las comunidades, obviamente, de una manera distinta. Oye, ya que abrimos ese tema, se viene un partido más de alta convocatoria luego, juega Católica con la Universidad de Chile, clásico universitario. Los dos, entre comillas, deben haber sufrido como delegado, como ministro del Interior, esos partidos, porque es pega coordinada. Muchas veces la gente no se porta del todo bien que a uno le gustaría. A ti te acusaron constitucionalmente en el Congreso por la muerte de dos hinchas de Colo-Colo. ¿Quién tiene la responsabilidad en esto? La tiene Carabinero, la tiene la delegación, la tiene el Ministerio del Interior, la tienen los clubes, la tiene la Conmebol. En ese caso puntual de ese partido, que además yo estaba viendo, que además es una cuestión que no le interesa a nadie, pero deportivamente yo creo que ahí empieza la debacle de Colo-Colo después de eso. Había buen equipo, había buen plantel, bueno, en fin. Donde además ingresan los hinchas a la cancha. Se empezó a hablar de que ya habían muerto estas personas, que suspendieran el partido, que se suspende, que no se suspende, al final no se suspende, al final quiebran los vidrios de acceso a la cancha, bueno, y todo el desastre que la gente recordará. Sí. La responsabilidad es de la delegación presidencial de cada región. ¿Por qué? Porque por ley tiene la facultad, la obligación de clasificar los partidos de fútbol A, B o C, dependiendo de la convocatoria, factores de seguridad, etcétera. Tiene la facultad y obligación de dictar la resolución que autoriza el partido y fija todas las condiciones para su realización: número de asistentes, número de guardias privados, etcétera. Tiene la responsabilidad de coordinar a todos los actores para efecto de que se desarrolle adecuadamente desde el punto de vista operativo, logístico, de seguridad, etcétera, etcétera. Y en ese espacio de coordinación, evidentemente tiene que estar presente el Ministerio de Seguridad a través de su Seremi respectivo, con el propósito de todo lo que es afuera del estadio, donde hay cuestiones que son afectaciones a la seguridad pública, al orden público, sin perjuicio que siempre está en coordinación con el partido. Yo lo comentaba hoy día por otra razón. Si hay un hecho, por ejemplo, un incidente entre barristas a 10 kilómetros del estadio,
pero en el contexto de ese partido se considera un hecho conexo y por tanto pueden ser perseguidas las responsabilidades en el marco de la ley del fútbol y por tanto, por ejemplo, se puede aplicar el 102, que es el código en virtud del cual se establece prohibición de ingreso al estadio. Entonces, la responsabilidad es de los delegados o delegadas presidenciales de cada región, en coordinación con múltiples otros actores, incluido seguridad y, por supuesto, con Carabineros en particular. Recuerdo, por ejemplo, que se le pidió la renuncia a la directora jefa, no sé, de Estadio Seguro, sí. en esa oportunidad. Sí, ahí yo creo se acabó que Estadio Seguro, además. Sí, se redefinió y yo creo que estuvo bien que se redefiniera porque además hoy día, a diferencia de antes, tenemos un Ministerio de Seguridad Pública y tiene un departamento de orden público y eventos masivos, de manera que hay un espacio institucional donde hoy día se coordinan estos temas, pero insisto, finalmente quien clasifica y autoriza los partidos es la delegación presidencial. Sí, ahora dentro de lo que lo relata Gonzalo, que obviamente hoy un esquema, hizo muy bien el esquema, los clubes también tienen a su haber, ¿cierto?, la selección o contratación de la empresa de seguridad privada. Y ahí se abre también otro mundo. Sí. Porque efectivamente no todas las empresas muchas veces cumplen con todos los requisitos, no todas las empresas tienen todas las certificaciones, y en eso hay que también ser muy claro, porque hoy día hay un problema, por ejemplo, con la certificación de los guardias. De hecho, uno ve de repente una señora ahí, unos niñitos flaquitos. Bueno, lo que pasa es que, por ejemplo, hay regiones, no el caso de la región metropolitana, pero hay regiones que, por ejemplo, cuando hay un evento masivo o va a jugar uno de los equipos grandes, no hay capacidad no hay suficiente de guardias certificados para poder cumplir con la exigencia de la delegación. Entonces, al final del día, le sale más barato importar. No, invitan a gente, invitan a un amigo, hoy te invito, vamos Gonzalo, vamos de guardia, vamos Jorge, vamos, acompáñenme, pónganse ahí, veremos, ¿cierto?, las multas, porque lamentablemente hay regiones que no tienen, y además hoy día casi la mitad de los guardias privados que existen en Chile no tienen la certificación, porque el Estado, que le exige una certificación, el mismo Estado se está demorando 8, 9, 10 meses en entregar la certificación. Ahora, entonces hay un problema bien circular ahí que también hay que... Solo precisar que los clubes tienen obligación, uno les exige guardias y ahora las delegaciones establecen la distinción entre el guardia tradicional y lo que se denomina guardias tácticos, y adicionalmente, antes de cada partido, inmediatamente antes, hay siempre una supervisión del 100% de los guardias a través de OS10 de Carabineros. Y efectivamente puede haber un margen muy pequeño de personas que eventualmente no tuvieran su certificación, entonces se verifica digitalmente y por tanto hay una revisión antes del partido a la totalidad de los guardias, y si hay algún incumplimiento, bueno, se inicia un proceso sancionatorio. Pero te aseguro que el porcentaje de guardias no acreditados es alto porque las empresas, una vez que tienen el contrato, piden la acreditación y a veces hay demora hasta de 10 meses. Es un problema histórico, no tiene que ver con un gobierno de turno o el anterior. Entonces, hoy día el gran desafío es poder certificar a los guardias en tiempo y forma. La nueva ley de seguridad privada también está comenzando ya a ver sus primeras reglamentos y luces, pero también hay un desafío de subir el estándar de acreditación de los mismos guardias, porque efectivamente no es lo mismo estar en una farmacia en el sector oriente, a lo mejor un sábado en la mañana, que estar, ¿cierto?, en un supermercado, en una comuna en donde a lo mejor es mucho más compleja de poder supervisar. No es lo mismo eso que estar en un evento masivo, no es lo mismo eso que estar en un Colo-Colo la U, ¿me entiendes? O sea, hay situaciones que son complejas y yo creo que hoy día, y hablo porque conozco de cerca la Asociación de Seguridad Privada y Transportadores, están trabajando en una certificación que pueda dar mayor certeza justamente a la diversidad de eventos que hay. Yo tengo la impresión, ustedes podrán corregirme que les tocó convivir con eso, pero yo tengo la impresión de que en Santiago finalmente hay dos barras complejas, que es la garra blanca y los de abajo. Creo que no hay grandes problemas cuando juega Magallanes, el Chacomón, la Unión, Palestino, Audax. En regiones creo que hay dos barras complejas, que es la de Coquimbo y la de Wanderers. Por ahí se me puede quedar alguna, pero a veces la de Curicó los marginales de Curicó. Sí, son bravos también. Son bravos. Pero creo que no escapa mucho más allá de eso. O sea, no hay grandes problemas con Puerto Montt, no hay grandes problemas con Iquique. Yo lo que pasa es que creo que
hay distintos tipos de problemas. Un problema, entre comillas, yo creo que es una cosa muy buena, digamos, pero que genera una tensión, una externalidad, es los clubes que tienen hinchadas muy numerosas, porque esto supone un despliegue operativo, logístico, de seguridad, policial, de coordinación, no solo en las inmediaciones del estadio, en todo el entorno, el transporte público, donde tenemos fenómenos como este del desvío de las micros, digamos, hacia el estadio por parte de barristas, los barristas arriba del techo, o sea, incivilidades, etcétera. Y esto es fundamentalmente los clubes más grandes. Los que yo nombraba. Colo-Colo y la U, digamos, los de mayor convocatoria. No quiero estigmatizar porque la verdad es que el 95% de los hinchas son hinchas súper, digamos, colaboradores, quieren ver a su equipo, quieren participar del espectáculo, pero tenemos algunos grupos que tienen este tipo de incivilidades. Tenemos un segundo problema que es en algunas barras, especialmente las más masivas, se ha detectado efectivamente presencia en su interior de grupos que se disputan el control de las barras, y esto tiene que ver con microtráfico, con otras expresiones más bien delictuales. Tenemos un tercer fenómeno más bien sociocultural de barras que son más chicas, pero que tienen una cierta conducta imitativa de expresiones de acompañamiento al equipo que efectivamente no contribuyen y que son incivilidades y eventualmente delitos. Tú mencionaste varios equipos acá y, por ejemplo, no mencionaste Iquique, que yo tengo la mejor opinión de Iquique y de sus barristas, pero quiero recordar que el año pasado hubo un ingreso al estadio. Arica, ¿o no? ¿Arica o Iquique? Yo creo que Iquique. Hubo una... No me acuerdo. Que entraron a la cancha. Iquique, yo Iquique. creo. Iquique. En el clásico Entonces, federaron al Budarica. No, fue entrado a la cancha después, claro, de los más resultados que a la postre se dejó bajar. Sí. Pero en Arica también hubo un incidente en la tribuna. Y hace poquito en el partido de Unión con Cobreloa también hubo bastante menor y todo, pero lo que quiero decir es que es bien importante fortalecer una cultura de la hinchada, que sea una cultura del respaldo al equipo, de participación lo más masiva posible y todo, pero no repetir estas dinámicas socioculturales en que el factor predominante es expresiones de violencia. ¿Te refieres a una cultura del punto de vista educativo? Exacto. ¿O te refieres a una cultura del garrote? No, yo creo que es una mezcla Porque, de por cosas. ejemplo, en la Premier la cuestión se acabó a garrote. No, yo creo que es una mezcla de cosas, porque uno podría tener una conducta de garrote muy firme y trasladarse el problema, como muchas veces ocurre, a las poblaciones donde hay disputa entre las barras, en fin. Entonces creo que es una combinación. Ahora, en materia de garrote, yo por lo menos tengo una perspectiva muy optimista. Porque lo que ha ocurrido es que los clubes han entendido la importancia de ir incorporando tecnología para identificar a las personas que cometen desmanes, destrozos, hechos de violencia, etcétera, y prácticamente en todos los partidos la cantidad de hinchas que en virtud de su conducta tienen y se les identifica y se les aplica el Código 102 que les impide por vía administrativa, en el contexto del derecho de admisión, ingresar al estadio, son muy numerosos. Y, por cierto, también hay una identificación de aquellos que cometen delitos, y ahí está la perspectiva judicial. Colo-Colo incorporó estos detectores faciales biométricos y este sistema de pórtico, de torniquete, que ha funcionado súper bien. Entonces, los problemas tienden a producirse afuera, en las inmediaciones. Se ha incrementado el perímetro de control y por tanto tampoco se produce inmediatamente pegado al estadio y ya no hay de estas avalanchas. Entonces esto puede trasladarse a X barrio donde hay disputa entre los barristas o lo que ocurre con el transporte público. Entonces, por eso creo que hay que agregar también una dimensión más sociocultural, en orden a que no puede ser que la forma de expresar tu adhesión a un club sea con incivilidades y delitos. Y efectivamente yo tuve oportunidad de ir hace poquito y por supuesto fui al estadio, me gusta mucho el fútbol, de estar en particular en España, y tú vas en el metro igual de abarrotado que acá cuando hay un partido de fútbol, pero nadie va rayando el metro, nadie va rompiendo el vidrio, nadie se sube arriba del techo de la micro en la calle Entonces, como que creo que tenemos que avanzar como sociedad a restablecer una cultura del espectáculo deportivo de otra naturaleza.
No, solamente para cerrar un poco mi análisis, a mí me complica un poco cuando analizamos en general a los barristas como si fuera un sujeto que durante la semana está hibernando y que solo es hincha el fin de semana y ahí es violento. El que es violento en estadio, lo más probable es que sea violento en otras esferas de su vida privada o pública. Lo más probable es que también participe en ilícitos durante otras jornadas con otros grupos de pertenencia. Lo más probable es que el que comete un delito en el estadio perfectamente pueda estar, no digo todos, pero podría estar cometiendo, por ejemplo, no sé, el deterioro del transporte público un día martes, da lo mismo, o otro podrá estar con un arma en la calle, o otro podrá estar haciendo una encerrona. O sea, el que se comporta así en el estadio y en sus inmediaciones, lo más probable es que sea una forma de ver la vida y una forma, cierto, de actuar y de resolver sus conflictos. Entonces, esto es un tema que es mucho más social y tiene que ver también con la violencia en los colegios, ¿cierto? Que es un temazo hoy en día. Tiene que ver con la violencia intrafamiliar, tiene que ver con la violencia hacia los niños, hacia las mascotas, o sea, la violencia tiene que ver con una forma de aproximarse al mundo y una forma de aproximarse también a los demás. Y en ese contexto uno podrá analizar por qué en cada caso, individualmente, y eso será resorte, ¿cierto? Pero en general tenemos falta de factores protectores, ¿cierto? Familias disfuncionales, el consumo de droga, el no tener un juicio de realidad, o teniendo un juicio de realidad está alteradísimo. Entonces, esas cosas yo creo que tienen que ver con una trazabilidad que va mucho más allá del domingo en el estadio. Entonces, ¿dónde estamos parados hoy día? ¿En qué situación estamos respecto a lo que dice Gonzalo? Bueno, yo creo que estamos parados efectivamente en que la gran mayoría de las personas efectivamente quiere ver un espectáculo, quiere ver a su equipo, pero tenemos un grave problema con los mismos que tenemos en las calles con los mismos durante la semana. Blanco, con los mismos del centro tirando molotov. Pero por supuesto, es lo mismo. Entonces, y hay gente que va buscando ciertas causas, se disfraza de ciertas causas para desde ahí también cometer ilícitos. Y no necesariamente tengan un apego con esa causa. O sea, una marcha estudiantil, ¿cierto? Lo mismo, 95% de la gente quiere manifestarse pacíficamente. Bueno, y hay un grupo, ¿cierto?, que lo desordena todo, que lo mismo en un colegio, lo mismo hoy día, ¿cierto?, en actividades de distinta índole, por lo tanto, o cuando aparece una autoridad de gobierno, quien sea, ¿cierto?, y le hacen un semisecuestro en la universidad, o lo golpean, o lo amenazan. Y lo mismo que ocurre también en redes sociales, pues esto de que, oye, te amenazo, te mando un mensaje interno insultándote. Bueno, es una forma, y yo creo que eso es lo que hay que ver cómo lo atacamos. Por eso el fútbol es una de las expresiones más. Por eso yo la semana pasada, no sé si se acuerdan, decía que uno de los aprendizajes de lo que ha ocurrido en los últimos años es cuidar el tono de la política, porque si quienes lideran las distintas dimensiones de lo público de un modo virulento, evidentemente tú naturalizas una forma de resolución de conflictos que tiene que ver, independiente que sea solo expresiones verbales en su mayoría, pero bueno, van generando un entonces yo creo que efectivamente hay que avanzar hacia otra cultura. Y no quiero, por favor, pautear al conductor de este programa, pero solo quiero decir a propósito de cultura y de los temas urbanos y de los temas de ciudad, que a mí me gustaría a lo menos 10 segundos comentar que creo que es muy, muy lamentable y creo que puede tener efectos situacionales, o sea, en materia de seguridad pública, bien complejos, la suspensión de las obras del GAM en la etapa en que se iniciaban las obras ahora, porque tiene que ver precisamente con dotar a la ciudad de más alternativas para el desarrollo de la cultura y las artes, tiene que ver con generar espacios de encuentro y también tiene que ver con poner a tono la infraestructura de la ciudad de manera que no afecte el espacio público, que no afecte la seguridad pública, y yo creo que hay que reevaluar esa decisión que creo que no contribuye. Fíjense que por esas cosas, a propósito de eso, yo estuve con el ministro Undurraga el día viernes y obviamente que salió el tema, y el tema es que el gobierno pasado no dejó ni uno, pues.
No dejó ni uno para el... Y sobre todo, que las horas del GAM que se habían calculado en X precio aumentaron, no sé, no me acuerdo la cifra exacta que me dijo el ministro Ndurraga, pero habían subido, no sé, ahora costaba 12.000 millones de pesos más. Y me decía, no hay cómo. Me dice, ¿qué más quisiera yo como ministro que inaugurar el GAM? O sea, ¿a alguien se le puede ocurrir que yo no quisiera inaugurar el GAM? Pero también tengo que ser responsable con la instrucción de Hacienda y tengo que ser responsable respecto de la caja que me dejó la administración anterior. Y en base a ese shock de realidad, no hay cómo. Sí. No pretendía abrir un debate, pero primero el tema de la caja ya está resuelto. La primera información respecto a que se había dejado una caja muy escuálida no era efectiva y finalmente entiendo que eran 3.600 y tantos millones de dólares un préstamo, a febrero. No, la caja, estamos hablando de la caja. Además de lo que todos los economistas serios han dicho, que en realidad la caja no es lo relevante, sino el presupuesto. Lo segundo, y por tanto el tema de la caja no es un problema. Lo segundo es que efectivamente el país tiene una condición de estrechez fiscal por múltiples razones que se arrastra desde hace muchísimos años. De hecho, yo miré el cuadro de lo que es la deuda pública y efectivamente viene con una tendencia al alza desde hace 15, 20 años, digamos, ¿no? Lo que se incrementó en el gobierno del presidente Boric es un 5.5%, incluso por debajo de lo que se incrementó en el gobierno del expresidente Piñera, porque esto es inercial. Y tenemos una deuda pública muy por debajo de cualquiera de los países desarrollados, incluido Estados Unidos y el resto de los países que habitualmente ocupamos como referencia. Dicho todo esto, aun cuando haya estrechez fiscal, este proyecto fue aprobado con licitación pública, hubo toma de razón de la Contraloría General de la República y estaba listo para partir. Y se va a tener que pagar una cantidad bien importante de multas a la empresa por suspender las obras. Quiero decir que, aún en el contexto de estrechez fiscal, yo creo que un gobierno tiene la responsabilidad de reevaluar mecanismos que permitan eventualmente recortar en otros ámbitos y no en un proyecto de esta envergadura, de esta importancia para la ciudad y para el país en materia cultural y en materia de infraestructura. Y última cosa, y prometo, Rodrigo, no profundizar más, además de todo esto, si tenemos estrechez fiscal, si tenemos déficit de recursos, y si además estamos hablando de la importancia de contar con recursos frescos para la reconstrucción, yo honestamente no puedo entender que el proyecto estrella del gobierno sea reducir los impuestos a las grandes empresas del 27 al 23%. Porque si uno dice no hay plata, y además tenemos estrechez fiscal y no me alcanza para esto, no me alcanza para el otro, incluido la reconstrucción, yo al revés llamaría a los grandes empresarios y le diría, mire, ¿qué le parece que este año hagan un esfuerzo adicional y a lo mejor en los próximos 5 revisemos una reducción progresiva? En fin, pero lo que se está haciendo es reducir los impuestos a las grandes empresas, aumentárselos a las pymes y no desarrollar proyectos que creo que son emblemáticos para la ciudad y para el país. Le doy la palabra a Rodrigo. Solo agregar como antecedente, para que tengamos todos como harta la información ahí encima, que el contrato en el caso del GAM fue licitado por 72.000 millones, en un gobierno que partió durante Bachelet 2, y fue finalmente adjudicado a muy pocas semanas del cambio de gobierno, finalmente a 114.000 millones. No es poca cosa. Es bien normal en todos los proyectos. Y también solo agregar que el impuesto corporativo ya había sido propuesto en la Comisión Marcel bajarlo al 24%. No es una idea tan novedosa de este gobierno. De hecho, el presidente Boric, perdón Rodrigo, para ser súper justo, lo vi en redes sociales, no me acordaba el detalle, en algún encuentro de la SOFOFA, no sé, dijo, discutamos una reducción de impuestos de 27 al 25 del impuesto a las grandes empresas. Dicho eso, también dijo en la misma frase, y creo que es parte de la discusión tributaria que debiera tener el país, bueno, por supuesto, si yo le bajo los impuestos a las grandes empresas, a lo mejor podríamos incrementar el global complementario, está el tema de la reintegración, es decir, que los que más tienen paguen más, pero si le bajáis por todos lados, bueno, simplemente gobernar, creo yo, para un grupo pequeño de la población en desmedro de un grupo muy importante. Oye, hay varias cosas. Yo no estoy en este programa en calidad de defensor de nadie, estoy dando mi opinión. Pero lo primero, respecto al GAM, efectivamente creo que las ciudades necesitan este tipo de infraestructuras, son tremendamente importantes.
Pero también no es menos cierto que, o sea, Gonzalo, tú dices, es normal, sí, está bien, es normal que de repente hay un alza entre lo que uno licita. Hoy día, si tú vas, por ejemplo, al panel técnico de concesiones, está lleno de reclamaciones por mayor valor, ¿cierto? Los municipios nos pasaba mucho también. Bueno, está bien, pero es distinto cuando tú concesionas, ¿cierto? A cuando tienes que poner la plata de tu bolsillo. Los municipios te pasaba también, pero te pasaba la plata del gobierno regional, fundamentalmente. Por lo tanto, aquí estamos hablando del mismo bolsillo que el que donde le duele y donde le aprieta al Estado, al gobierno central en este caso. Yo creo que hay que buscar la fórmula porque son espacios tremendamente importantes. Ahora, desconozco, y no estaba tratando ahí de... desconozco por qué también se alargó tanto, porque la remodelación del GAM partió hace, corríjanme ustedes, Bachelet 2. ¿cuánto? ¿10 años atrás? Sí. Aprox. O sea, Sí. yo no sé qué pasó entre medio, no tengo idea si el estallido, pandemia también le pegó en su momento, porque obviamente no podía reconstruir donde estaba el epicentro también de los delincuentes que estaban quemándolo todo. Yo lo que vi en la también prensa... habían temas que pasaron ahí. Pandemia, supongo yo, también le pegó, hubo que... Y cuando, claro, Gonzalo dice el tema del déficit o de la deuda, obviamente... el gobierno de Sebastián Piñera II, por así decirlo, tuvo que hacerse cargo de... y es lo mismo que cuando está esta minuta media rara, pero, oye, le bajaron a Carabinero en Piñera. Por supuesto que había que bajarlo. Pero lo dije sin ninguna carga. No, yo sé. Estaba analizando la tendencia. Yo estoy haciendo solamente para el auditor que está, o el televidente que está en la casa. En Piñera II hubo que bajar, ¿cierto? Obviamente, muchos gastos o muchas inversiones, porque había que comprar vacunas y salvar vidas. Por lo tanto, eso de que esa minuta que había, oye, le bajaron a Carabineros, pero por supuesto, si no, había que comprar vacunas, había que comprar camas, había que tener ventiladores mecánicos, había que salvar la vida porque había una prioridad muy contundente en ese momento. Bueno, dicho eso, creo que hay que ver cómo se pueden hacer los esfuerzos para mantener esta infraestructura. Lo mismo con la ciclovía. Se te quedó el tema de la ciclovía, que me imagino que también... El mismo caso. ¿Cierto? Está en Central. Y Maipú, que es de un costo muchísimo más bajo, por supuesto, y de un gran impacto para la ciudad. Yo creo, y yo lo que he escuchado, al menos y va a afectar a Estación Central, Lo Prado, todas las comunas de la zona pero por poniente. supuesto, es tremendamente relevante. Ahora, ¿cómo se busca esa alternativa? ¿Cómo se puede hacer a lo mejor una infraestructura que pueda ser financiada con financiamiento mixto? No sé, habrá que buscar la forma. Obviamente son proyectos que duelen porque son proyectos que son de base social, ¿cierto? La ciclovía, la cultura, el GAM, son proyectos que cualquier ciudad los quisiera tener, pero me da la impresión que también la fundamentación del gobierno tiene que ver con poder frenar un poco, poner un poco freno de mano para poder visualizar, hacer un buen diagnóstico. Pero me da la impresión que el gobierno debiese reactivar esos proyectos y me da la impresión que el presidente debe estar en esa línea. El otro tema que dijo Gonzalo, porque pasó varios temas, era de... No te voy a recordar. No, pero era el GAM. Bueno, el tema de la caja, bueno, sí. A ver, estábamos... El otro tema yo creo era el de la reforma tributaria. De bajar de 27 a 23. Bueno. A ver, mira, te tiré un salvavidas. No, sí, es que no me acordaba. No, pero lo que te quiero decir es lo siguiente. Yo creo que la historia de Chile y del mundo está llena, ¿cierto?, de presupuestos, ¿cierto? Tú presupones algo y cuando estás gobernando tienes que tomar decisiones y esa decisión dice, y uno escucha acá tanto al ministro de Hacienda, ¿cierto?, y a un par de ministros más que se refería a esto, no es lo mismo, ¿cierto?, el 27 de 100 que el 23 de 500. O sea, se está apostando a que efectivamente esta baja va a traer una mayor cantidad, ¿cierto?, de capitales para poder invertir, reactivar y que en el fondo el 23 de 500, ¿cierto?, sea mucho más que el 27 de 100, por decirlo en simple. Sí. Es una apuesta. Y muchos sacan la historia, ¿cierto?, de Reagan en Estados Unidos, que no le resultó. O de Thatcher. Sí, pero son conceptos, sí, pero uno no sé si uno puede ser tan lineal en eso. No hay ningún caso en el mundo. Ningún caso, yo me metí, no hay ningún caso en el mundo en que la reducción significativa de los impuestos a las grandes empresas te haga recaudar ni siquiera el 50% de lo que... Porque aquí la apuesta es más 360 que incluso que la que dice Rodrigo. Tiene que ver con que la empresa tenga dinero para contratar más gente, tiene que ver con que la empresa tenga dinero para invertir en nuevos proyectos, tiene que ver con que la empresa tenga dinero en ser original, en ser innovadora. Como todo presupuesto es teórico. Entonces, ¿estamos de acuerdo? Es teórico. Sí, ahora, incluso en esa línea, entonces es razonable decir, bueno, discutamos
que haya harto diálogo entre los distintos actores para reducir, no sé, de un 27 a un 25, en fin. Y bueno, y eso tú lo compensas por la vía de el aporte que hace el empresario, el que hace claro, las personas con más recursos. La persona natural. De hecho, algo de eso tenemos que hablar en el bloque siguiente a propósito de las contribuciones, porque estamos pasaditos. Mira, la cara, mira es que nos fuimos por el fútbol mucho. Yo pensé que, pensé que nos habían invitado a un programa deportivo, aquí hablamos mucho de fútbol. Comercial de Lucho Feu. En agricultura es Chile Público, un programa realmente descentralizado, con Jorge Andrés Pomar. Haga usted como el señor Durán, como el señor Delgado, porque ellos ya descargaron la app de Radio Agricultura. Así pueden escuchar este y todos nuestros programas desde cualquier lugar de Chile y el mundo, como se hace muy fácil en tu celular. Ingresas a Google Play o Apple Store, escribes Radio Agricultura, descargas y listo. Yo les decía que tenemos el famoso tema de las contribuciones, que es bastante similar a lo que conversábamos en el primer bloque. Yo no sé, pero en principio yo creo que todos estamos más o menos de acuerdo en que personas sobre los 65 años dejen de pagar contribuciones. El tema no es ese. Tema es, lo sé. El tema es cómo hacemos también para que esa platita no desaparezca del Fondo Común Municipal y empelotemos a cualquier municipio de Chile, que sabemos que depende en parte importante, y que ese fondo depende en parte importante de las contribuciones. Entonces, la pregunta es, ¿estamos de acuerdo en eliminar las contribuciones? 1. 2. ¿Estamos de acuerdo en la medida en que se compense al Fondo Común Municipal exactamente con el mismo dinero? Hasta ahora se ha hablado que la compensación va a llegar al 80% y que se va a buscar los modos de financiamiento del resto, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí hay una pelea también de los alcaldes, cosa que se ve poco en los alcaldes, porque los alcaldes me gustan, son achoclonados. El HM, como nunca, está agarrado ahí el señor Alessandri y la señora Delfino. Estuvo aquí además el jueves pasado, le dijimos a la alcaldesa, tranquilidad, alcaldesa. Y no, está enojada también la alcaldesa Delfino con el alcalde Alessandri. Por lo SLEP también está enojada. Bueno, ya eso, cuando venga de nuevo Karina Delfino. Pero, primera pregunta entonces, ¿eliminamos contribuciones para los mayores de 65? ¿Compensamos o no compensamos el Fondo Común Municipal? Y también, ¿cuánta responsabilidad le vamos a entregar a los alcaldes y a los municipios para que también sean capaces de agilicemos esta cuestión un poquito, generemos nuevos ingresos, seamos menos dependientes del Fondo Común Municipal y no quedemos siempre esperando que mamita subdere haga caer las lucas? Oye, yo estoy de acuerdo absolutamente con eliminar las contribuciones para personas mayores de 65 años. Yo creo que, y acá alguien podrá sacar la casuística, sí, pero es que el multimillonario X, pero mira, aquí yo creo que hay una definición. Las personas que compraron una casa, ya sea, ¿cierto?, a través de su vida laboral, con un crédito. Hay que pagar contribuciones. Efectivamente. Como haya sido la compra de esa casa. Estamos hablando de personas que en general lo hicieron fruto de su esfuerzo. Si alguien lo hizo fruto de un esfuerzo y le fue mejor en la vida, fantástico. Porque el esfuerzo se premia. Yo parto de esa base. Y el esfuerzo trae rédito, y uno de los réditos puede ser, obviamente, tener la tranquilidad de tener su casa. La vida nadie la tiene asegurada, pueden pasar muchas cosas de un minuto a otro. Puede haber una enfermedad, un mal negocio, puede haber la enfermedad de un ser querido, da lo mismo. Oye, hijos que le quitaron las cosas. Oye, Gonzalo, tú viste seguramente tanto como yo cuando estábamos en la alcaldía. A mí me tocaron no pocos casos de adultos mayores que llegaban llorando que habían sido engañados por los hijos. Engañados. Firma acá mamita, firma acá papito, y le quitaron sus cosas. No pocos casos. Si hubiera sido uno, no lo estaría diciendo. Entonces, lo que te quiero decir es, yo creo que más allá de la cuenta corriente, del origen, de las comodidades que pueda tener una persona, creo que uno no puede estar eternamente pagándole, ¿cierto?, un sobrecosto, un arriendo, por así decirlo, al Estado. Yo creo que llega un momento en el cual uno tiene que tener la tranquilidad. Dicho eso, por supuesto que, y ahí me sale mi corazón municipalista, creo que las reglas del juego tienen que estar claras. ¿Qué significa esto? ¿Qué impacta? No es tan fácil para muchas comunas dejar de depender del Fondo Común. No es tan fácil para muchas comunas generar más ingresos, porque eso significa, obviamente, que los ingresos que hay que generar muchas veces son a costa también de los mismos ciudadanos. Más inspectores en la calle, sacando más parte. Al final, sabemos cómo termina esta discusión.
que los fotorradares, les parece conocida esta historia. Al final se desprestigia la municipalidad. No digo que no hagan la pega, tienen que hacerla, pero obviamente siempre tiene que ver que el mismo usuario. Hay que potenciar a lo mejor y tal vez modificar ciertos cuerpos legales para que los municipios puedan generar más recursos. A lo mejor puede ser un caramelo. Pero hoy día hay municipios que dependen el 90-95% de su ingreso del Fondo Común Municipal, municipios pequeños. Lo mismo pasó con la discusión de atrasar las cuotas del permiso de circulación, ¿se acuerdan, no? Sí. Muchos decían, oye, pero... Para abril. No, y para junio, y para julio. Primero pasaban dos cosas. ¿Y quién ponía la plata? Las ¿cierto? Contribuciones, por ejemplo, las movieron, pues antes eran en marzo. Claro, pero ¿quién ponía la plata de esa discusión? Mientras nadie se puso arriba de la mesa con esa plata. Después salió la tarjeta de crédito, la facilidad de pago. Obviamente la gente paga 2 cuotas, cada cuota la tira a 6 meses. Al final la cosa se empezó a diluir más que nada por la capacidad de crédito de la gente que por una solución que haya dado el Estado. Pero creo que en el caso de las contribuciones, si bien es cierto, estoy de acuerdo, hay que ver dónde afecta esto y que efectivamente, ya sea en compensación directa o en mayores atribuciones a los municipios, que también puede ser lo otro. Mira, te compenso hasta el 60, hasta el 70, pero también los municipios pueden tener más atribuciones. Discutamos en el Congreso atribuciones que les permitan a los municipios a lo mejor recaudar, porque hoy día hay recaudaciones que en otros países van directamente a los municipios y en Chile no van directamente a los municipios. Entonces, bueno, veamos, oye, el mismo permiso de circulación. La gente cree que esa plata queda íntegramente en los municipios y no. O sea, una parte sí, la otra parte va al Fondo Común Municipal para que se redistribuya. Por eso, muchas veces la gente cuando dice, oye, voy a sacar la patente, no sé en qué comuna para ayudarlo, al final, igual sacándola en las comunas grandes de acá de Santiago ayuda, porque esa plata va y se va. Y yo creo que hay mucho desconocimiento respecto al Fondo Común Municipal. Pero dicho eso, creo que la regla tiene que estar clara y los municipios tienen que tener tranquilidad de que no van a bajar sus ingresos. Yo creo que es una discusión que hay que dar, pero no es de fácil solución. Porque la plata de algún lado tiene que salir. Mira, voy a tratar de ser breve y preciso. Primero, del 100% de las viviendas que hay en Chile, solo pagan contribuciones más o menos el 20% de las viviendas de mayor valor. ¿Sí? Sí, ese es el dato. De hecho, voy a poner un ejemplo. Estación Central, donde fue alcalde Rodrigo, el 12% de la gente paga contribuciones. En Independencia es bien similar, del orden del 15%. Es decir, cuando hablamos de contribuciones ya estamos hablando solo del 20% de mayores ingresos del país. De ese 20% de mayores ingresos... No necesariamente mayor ingreso. No necesariamente el 20% corresponde al de mayor ingreso. Sí. Para ser preciso, hay adultos mayores que pueden tener una propiedad, por distintos motivos, sea una gran carga para el euro y no tiene ingreso. Tienes toda la razón, Rodrigo. No, Rodrigo está perfecto. Sí. Está perfecto, sí. Es un error conceptual mío, porque no necesariamente es mayores ingresos. Sí. Vamos a decirlo de otra manera, de mayor patrimonio, porque el valor de la propiedad es parte de su patrimonio. El 20% de mayor patrimonio en Chile paga contribuciones. El 80% restante no paga contribuciones. Me carga... Por eso puse el ejemplo de Estación Central de Independencia, porque fuimos alcaldes nosotros. Pero en La Pintana debe ser del orden del 6%. Los Espejos, Cerro Navia, Padre Las Casas, 7%. 7%. Mira, anduve bastante cerca. De 60 millones de evaluación fiscal. De manera que ya hablar de contribuciones, estamos hablando del 20% de los chilenos y chilenas con mayor patrimonio. Dentro de ese 20%, yo creo que efectivamente pueden haber personas que por distintas razones adquirieron una vivienda hace, 50 años atrás, hoy día viven de una pensión, que son bien miserables, a pesar de que algo mejoraron con la reforma de pensiones recientemente aprobada, pero son bien miserables y efectivamente esas personas tienen una dificultad para el pago de las contribuciones. De hecho, se da un ejemplo el otro día en un medio de comunicación, una persona que vive en Las Condes, pero que se fue a Las Condes hace 60 años atrás, o su papá vivía en Las Condes cuando eran campo y... En fin, o algunas villas bien clase media, digamos, y que... En Quinta Normal, en Independencia, esas casas grandes, llega el metro. Entonces, yo creo que del 20% que paga contribuciones, a lo mejor uno podría evaluar el 30%
de viviendas de menor valor, personas que tienen solo una vivienda, etcétera. Pero, efectivamente, como ha sido anunciado, vamos a ver cómo viene la ley, como ha sido anunciado, es profundamente regresivo. Porque puede haber una persona que tenga 7 propiedades de gran valor cada una y que se le exima del pago de contribuciones por la denominada primera vivienda o una de las viviendas de las que es dueño. El espíritu es la vivienda en la que vive. Bueno, el espíritu de la ley. Bueno, peor, podría incluso ser peor. Porque yo tengo 5 viviendas. Yo tengo 5 viviendas. Estoy inventando porque yo no tengo 5 viviendas. Yo tengo 5 viviendas de 1.000 millones cada una. Vivo en la de mejor estándar. Por esa de mejor estándar y de mayor precio, no voy a pagar contribuciones teniendo una situación patrimonial verdaderamente impresionante respecto de el 99% del país. Pero ahí te pongo un punto. Lo que pasa es que yo te escucho y es como que si fuese un premio de un raspe, una lotería, como que te lo ganaste de manera injusta. No, esa persona, no. Se lo ganó justamente. Bueno, pero espérate. Pero a lo mejor no sabemos. Bueno, está bien. Pero supongamos que esa persona logró comprarse esas 5 propiedades, sí, dando trabajo, produciendo, generando, pagando impuestos. Yo no estoy discutiendo contribuyendo al país. No estoy discutiendo su legitimidad. Escúchame, obviamente que si esa persona es un narco. Lo que estoy diciendo que si le fue mejor en la vida, incluso no me gustaría que fuera por un su narco, esfuerzo, porque es súper dedicado, porque es una persona extraordinaria. Llegando a los 65, ¿cuál es el problema más, que esa persona que aporte más? Porque Chile es un país profundamente desigual y necesitamos, y ahí viene el otro tema, que quienes más tienen y de las comunas que más tienen efectivamente puedan contribuir a los municipios del país que no tienen nada. No es que a esa persona le vamos a dejar exento de IVA cuando va al supermercado, ni le vamos a dejar exento de IVA cuando... O sea, esa persona va a seguir contribuyendo, pero es un premio, ¿cierto?, al esfuerzo de una vida, que si tuvo 5 propiedades de 1.000 millones, fantástico, y felicitaciones, oye, y si lo hizo generando aporte al país, maravilloso, y llega a una edad en la cual el tipo va a decir, o la señora va a decir, mira, ¿sabe qué? Estoy teniendo un rédito que nunca tuve por haber hecho las cosas bien, pero se parte de la base que fuese como una especie de pecado tener... No, el impuesto territorial en todo el planeta no tiene que ver con un castigo o un premio, tiene que ver con un mecanismo que permite redistribuir los tributos de manera de contribuir a los que menos tienen. Por eso se llama contribuciones. Absolutamente. Y entonces esto yo no lo interpreto como un castigo. Yo digo que si alguien tiene un gran patrimonio, no es la señora, no es la abuelita que la pensión no le alcanza para pagar. Si hay casos excepcionales, a lo mejor el 10%, el 20% de los pocos que ya pagan contribuciones, bueno, se podrá revisar y hay que ver cómo se compensa y va a ser un mecanismo de compensación menor. Pero ¿por qué alguien que tiene un enorme patrimonio, aun cuando lo haya obtenido súper legítimamente, no va a poder, a través del impuesto territorial que se paga en todo el mundo, contribuir a quienes tienen menos? Porque la persona de La Pintana, que se levanta a las 5 de la mañana, que trabaja 12 horas diarias por 500 lucas, tampoco es que, así como es súper legítimo el que tiene un gran patrimonio por su esfuerzo, esa persona también se esfuerza y probablemente tuvo menos oportunidades y vive en un sector que requiere seguridad, que requiere áreas verdes, que requiere equipamiento, y por tanto el que más tiene le hace un pequeño aporte. Y el rol del Estado es que esas personas y las futuras generaciones tengan las mismas oportunidades. Exactamente. Eso es. Pero y mientras tanto, tiene que ver con la eficiencia del Estado, la carga tributaria, para que la gente que nos escucha entienda, la carga tributaria siempre se compone en impuestos progresivos y regresivos. Progresivo significa que el que más tiene, más aporta. Y regresivo es que todos aportan por igual en circunstancias que, proporcionalmente, por ejemplo, más duro, el IVA por ejemplo, es regresivo. Oye, pero esto me recuerda a la discusión de la gratuidad, cuando también se pedía gratuidad universal y quienes hoy día están en el oficialismo decían, pero ¿por qué tiene que ser universal la gratuidad? Digamos, si el que tiene puede pagar, y el que más tiene también puede pagar la carrera a su hijo. Igual es una discusión interesante. No, te digo, es que lo que pasa es que, por eso te digo, de repente acá es extraño este concepto de la universalidad.
O sea, No es bien, tan extraño. porque uno tiene un 20%, efectivamente, que está pagando contribuciones. Es casi un 25, va a ser también. Bueno, está bien, un 25. Es que 1 de cada 4 chilenos. Habría que ver habría que ver qué hay detrás de cada uno. Sí, está bien. Uno podría decir, mira, vamos a ver cómo llegaste a esto. Habrá gente que partió de cero y logró, cierto, tener O a lo muchas mejor, cosas. o a lo Habrá mejor decir, no sé, oye, de todos los que pagan contribuciones, todos aquellos que tienen solo una vivienda. habrá gente No que sé, para ir pero buscando un mecanismo. habrá gente que heredó, habrá gente, cierto, que se la ganó, que hay gente que especuló. Bueno, habrá de todo. Lamentablemente habrá narcos que también compraron propiedades por todos lados. Bueno, vamos viendo. Pero creo que a mí me preocupa el ejemplo de esas personas que aportando y que aportaron toda una vida. Oye, puede ser que en esta, como en dijo esta Gregorio, pasada bueno, que tenga- se cambien de casa, po. ¿Se acuerdan que José Gregorio la semana pasada estuvo bien cuestionado por a propósito de la discusión de las contribuciones? Dijo, bueno, pero ¿qué tanto? Que se cambien de casa nomás. Sí. Pero bueno, que estoy vivido toda la vida, 50 años a un lado. Yo no escuché la declaración, pero no la comparto en absoluto. Y comparto que si hay casos excepcionales de personas que por distintas razones ha habido una plusvalía significativa de su propiedad, de su barrio, le ha significado un incremento en la contribución y una dificultad de pago, creo que hay que revisarlo y creo que hay que compensar a los municipios por aquello, pero que personas que tienen un extenso patrimonio y que a través de este impuesto territorial se permite un poquito más de equidad, honestamente no creo que deba terminarse con esas contribuciones, aun cuando esas personas hayan obtenido ese patrimonio de manera completamente legítima y aun cuando tengan más de 65 años. Si una persona de 65 años es multimillonario, no veo por qué no va a poder contribuir a través del impuesto territorial a comunas que tienen muchísimas más dificultades en todos los ámbitos, incluido la seguridad social. Nos tenemos que ir, señor Gonzalo Durán, señor Rodrigo Delgado, en este Chile Público. Nos reencontramos el siguiente lunes con estos contertulios y nosotros con Chile Público el día de mañana. Rodrigo, Gonzalo, muchas gracias. Muchas gracias. Nos Muchas vemos el gracias próximo por la lunes. invitación. Yo voy a estar telemáticamente el muy próximo bien. lunes. Anuncio de inmediato. Eso, muy bien. Nos vamos, Lucho. Volvemos mañana. Chau. En Agricultura fue Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conducción, Jorge Andrés Pomar.